Listo. Bueno, nuestra opción está en el nombre del Señor. Bueno, me pidió la Isidora que dejamos un poco de la cristología de Ratzinger. Es un tema tan amplio que puede tener, uno lo puede hacer de muchas maneras, pero tal vez lo mejor es que parte yo con una instrucción muy general y ahí vaya como acercándome más al tema más en concreto, ¿no? En primer lugar, voy a hacer una pequeña introducción a Ratzinger, luego a su cristología y finalmente a los textos que él ha escrito. ¿De acuerdo? Para que ustedes los lean y eventualmente los mediten. En primer lugar, nosotros sabemos que, yo no sé cuántos saben ustedes de Ratzinger más en concreto, ¿no? Pero Ratzinger tiene como dos momentos, que es una unidad de hombre, ¿no? Pero tiene un momento que es mientras él es profesor, y es todos sus escritos de profesor. Y luego viene el momento que él es prefecto para la educación católica, para la doctrina de la fe y como papa, que ya tiene documentos, libros ya con otro objetivo, que va a ser de acuerdo a los problemas, a las cosas que le parezcan importantes. En cambio, en la primera parte es un profesor donde más o menos abarca la gran generalidad de los temas. De esta manera que en general cuando hablamos de la cristología de Ratzinger nos referimos sobre todo a los textos que escribió como teólogo, es decir, en su primera etapa de su vida, y al libro Jesús de Nazaret que escribió como papa, pero que él lo hace en cuanto a teólogo, es decir, tratando de poner una síntesis de su vida. Una segunda característica de Ratzinger que es muy importante es que a pesar de que uno mira su libro, hay una obra grande que se llama Das Werk, que es todas las obras y el trabajo de Ratzinger, que tiene muchísimas escritos. Hay un libro gordo, así rojo, que está toda la bibliografía de él, está en la biblioteca, ustedes lo pueden ver, está en alemán, pero está indicado en todas las bibliografías, y uno se fija que él ha escrito muchísimo, pero la gran mayoría de las cosas son artículos. Él dice personalmente que escribió solo 2 libros en su época de teólogo, que fue la Introducción al Cristianismo, que todos conocen, del año 1969, y un libro de escatología, que es un manual de escatología, que se llama Escatología en castellano o El mundo de más allá en otros idiomas, y que era como una especie de manual para una colección de manuales que finalmente no se terminó nunca de construir. Esos son los 2 libros que él escribió en tiempo de profesor, que fue hasta que lo nombraron obispo en 77. Sin embargo, en esa época él publicó también muchos otros libros que eran recopilación de artículos, de tal manera que habría que decir que muchos otros libros tienen, pero son siempre recopilaciones de artículos, no un libro. Entonces hay que distinguir siempre uno y otro, ¿no? Ahora, dentro de los libros obviamente está también la tesis doctoral de él, que es la sobre Agustín y el pueblo de Dios, el concepto de pueblo de Agustín, la tesis doctoral, y la tesis de habilitación, que es el concepto de historia de San Buenaventura, que también son libros. Entonces, diríamos que entonces tenía 4 libros en tiempo de profesor. Y luego escribió ya como prefecto y como papa, bueno, el Jesús de Nazaret, que es el más conocido como, en cuanto teólogo, escribe como una síntesis de lo que él quería, voy a volver sobre eso. Escribe el libro sobre la liturgia y su propia vida, Mi vida, que se llama. El libro que se los recomiendo profundamente. No sé si lo han leído, pero es un libro que vale la pena. El libro Mi vida es muy importante porque él describe su vida desde que tiene recuerdos hasta el momento de la elección como obispo. Y ahí termina. Entonces es todo su tiempo de profesor. Pero la gracia de los libros como ese, que él escribió Mi vida, es que ustedes saben que mucha gente, desde los artistas hasta los intelectuales, muchas veces cuando terminan su vida quieren escribir sus memorias, autobiografías. Los santos también lo hacen. Pero es muy distinto escribir una memoria haciendo todos los recuerdos de mi vida para yo quedar bien parado frente al mundo, o para defenderme de acusaciones que tuve en la vida, o como hacen los santos que escriben su autobiografía mostrando cómo Dios ha actuado en su vida. Y es muy distinto porque ya no está el centro en uno, sino que está el centro en Dios. Y de alguna manera en Mi vida de Ratzinger, sin querer él explícitamente ser una autobiografía espiritual, porque no es esa, se podría decir que es una autobiografía intelectual, o más bien de sus influencias, o de cómo Dios en su providencia armó su vida. Entonces, es un libro verdaderamente bonito porque tiene partes difíciles en cuando él discute con teólogos,
pero sobre todo él va viendo en esa vida cómo Dios, sin decirlo tan explícitamente, cómo Dios y en su providencia va armando su vida y él llega a ser lo que es, bueno, por sus méritos, pero fundamentalmente por la gracia de Dios y por acontecimientos providenciales. Entonces, y en ese libro él también explica toda su formación teológica. Entonces es un libro que vale la pena leer. Mi vida se llama. Y ese es un libro que él escribió cuando cumple 70 años, o sea, ya bastante avanzado en su vida, ya como prefecto para la doctrina de la fe, pero recuerda sobre esa primera parte. Nunca escribió la segunda parte, más bien la escribió, o podríamos decir que de alguna manera la describió en estas entrevistas con Peter Sibal, ¿no? 3 libros, ahora saca el último, que va contando un poco su vida como prefecto, ahora como va a salir ahora el próximo mes. La última es un libro, que será una entrevista con este hombre, un periodista alemán, que le pregunta cosas, entonces de alguna manera describe su vida de pontífice. Pero no es nunca más un libro como el que escribió esa primera parte. Entonces, esto para decir que Ratzinger no es de los autores como Balthasar, como Rahner, que en algún momento de su vida determinan hacer una síntesis de su escrito o están siempre escribiendo libros, sino que más bien es de artículos de ocasión. Ahora, esto tiene una característica importante, por 2 razones. La primera es porque Ratzinger se propuso varias veces a escribir libros, pero no le resultó por varios motivos. Uno, porque la colección, una que iba a hacer con Rahner, nunca se terminó. Una que iba a hacer con Auer, apenas escribió un puro libro porque los cambios del concilio, todo, variaban las cosas. Entonces, hubo proposiciones de hacer un libro, él las tuvo, pero finalmente no las pudo. Cuando ya quiso hacerlo, nombraron obispo. Sin embargo, se dio el tiempo para, a pesar de todas las preocupaciones de pontífice, sí escribió un libro que quería, que era el que tenía al corazón, y era el con el que quería terminar su vida, y era justamente Jesús de Nazaret. Lo cual indica que para él es como el núcleo de su teología, el Jesús de Nazaret. Y es un libro que lo refleja a él de manera importante. Y que quiere decir que la cristología es un tema importante. Sin embargo, a pesar de eso, él es un hombre muy amplio y que ha escrito muchas cosas. Uno se puede preguntar, ¿escribió de alguna cosa en particular? Varias, pero no es de una sola. Él es como un hombre amplio. Porque si bien la tesis de doctorado la hace sobre eclesiología, precisamente por eso cambia el tema en la tesis de habilitación. La tesis de habilitación es como un segundo doctorado, pero no es propiamente un doctorado, sino que es una tesis que uno tiene que hacer para poder ser profesor universitario en Alemania. Si te reprueban, ya no puedes ser profesor universitario. Si la pruebas, puedes postular a una cátedra. Entonces es un trabajo importante. Y eso fue sobre la revelación en San Buenaventura. Y luego él trabajó en el concilio en muy diversas cosas, pero ven usted que el otro libro que escribió fue de escatología, y finalmente cuando quiso sintetizar su vida, escribió sobre cristología. Y cuando ahora se publicó su obra completa, o se está publicando, él pidió que el primero de los libros que se publicara fuera su libro sobre la liturgia, que le parecía lo más importante. O sea, ven ustedes que es sumamente amplio en sus campos. Ahora, eso muestra también una característica de él. Él, si ustedes miran su obra, y esto no es una cosa que no digo, no la juzgo valóricamente, o sea, simplemente es, él no es, me parece a mí, esa es mi opinión, no es un hombre que crea una escuela de algún pensamiento particular, sino que él siempre intenta resumir y presentar el estado de la situación, la problemática, es sintético, fundamentalmente sintético. Pero ahí está precisamente su riqueza, ¿no? Porque es capaz de sintetizar lo que otros no pueden sintetizar, es capaz de poner en un problema todos los aspectos. Entonces, en realidad crea una escuela, si ustedes se fijan, tiene una grandísima escuela de seguidores, a pesar de no haber tenido ninguna cosa particular, precisamente por la capacidad que tiene de integración. Tal vez se le podría aplicar a él una frase que dice von Balthasar al final de su vida. Von Balthasar dice, lo más verdadero es lo que es capaz de integrar más cosas. La capacidad de integración es lo que te da la verdad de las cosas. Un hereje dice siempre una verdad, pero desintegrada. Y por eso es que queda fuera de la doctrina, ¿no? En cambio, un católico, un cristiano verdadero que se mantiene dentro de la ortodoxia de la fe cristiana,
siempre puede acentuar una cosa, pero integra todo lo demás. Si el problema es cuando uno desintegra. Y eso nos sirve también a nosotros en la vida para muchas cosas, ¿no? En ese sentido, y tercero, porque para conocer bien su obra uno tiene que ir metiéndose en distintos artículos, no tiene un puro libro para un puro tema, ¿no? Esa es la gran ventaja que ha tenido justamente los discípulos de él. Porque los discípulos de él provienen de una cosa muy simple, que él, porque es de una escuela, ¿no? Se llama la Ratzinger School, ¿no? Schuler, ¿no? O sea, en el fondo los estudiantes de Ratzinger, los escolares de Ratzinger. Entonces, esto comenzó porque cuando él llegó a la universidad, primero en Bonn, después en Münster, después en Tübingen, después en Ratisbon, fueron 4 universidades. En esas 4 universidades, él, dado que cuando él quiso postular a ese trabajo de habilitación para ser profesor, el profesor corrector lo quiso rajar y tuvo grandes problemas anteriores, todavía seguía un poco pegado que la tradición eran cosas, ¿no? Palabras, doctrinas. Entonces ahí viene la discusión y ahí finalmente el profesor Vaticano II le da la razón a la postura de Ratzinger, ¿no? La tradición es fe viva, es transmite un acontecimiento, es múltiples liturgia, palabras. Entonces, bueno, entonces, desde ahí en adelante, Ratzinger lo dice expresamente en mi vida, dice, de ahí en adelante esto, yo quedé agotado, dice, no quise más hablar del tema, no estuve ni contento cuando me aprobaron porque estaba como anímicamente destruido, pero dice, me sirvió para el resto de la vida de tener mucho más cuidado a la hora de juzgar y evaluar a un alumno, sobre todo en las tesis, ¿no? Lo cual es muy bueno, experimentar un sufrimiento hace más sensible al sufrimiento ajeno. Entonces, él lo que hizo fue que todos los alumnos, porque es común que en las tesis, en universidades lleguen los alumnos y tratan de pedirle al profesor que les guíe. Entonces, si el profesor sabe de la materia, esto es lo clásico en la universidad, si el profesor sabe la materia, si le interesa la materia, te dice, sí, te guío. Si el profesor no sabe tanto o no le interesa la materia, dice, no, eso no es mi materia. Entonces, hay alumnos que son bien dóciles y se adaptan a lo que el profesor quiere. Otros les quieren más su tema. Pero hay algunos que sufren mucho porque no encuentran un profesor que los guíe. Entonces Ratzinger se dedicó y siempre aceptaba a todos, sin excepción. Y decía, si un tema no lo conozco, lo estudiaré con él. Por eso hizo tesis sobre el budismo, sobre relaciones con el hinduismo, de gente de otros países. Pero dice que finalmente eso le sirve mucho porque también le abrió un campo mucho más amplio. Bueno, entonces todos esos, como eran tantos que tenían más que los otros, entonces en vez de conversar personalmente con cada alumno, cada 15 días, él decidió los sábados en la mañana en su casa invitarlos a un desayuno y estaban todos sentados en una mesa y cada semana, cada 15 días, uno explicaba su tesis, él le corregía públicamente todo y los demás escuchaban y les servía para su propia tesis. Entonces, una vez que ya terminaban el doctorado ya se conocían bien porque se juntaban siempre y entonces empezaron a decir, ¿por qué no nos juntamos una vez al año? Que sea una jornada o un tema. Entonces, esos exalumnos se juntaban una vez al año, lo cual también empezó a ser común en toda su época, como prefecto de la Congregación de la Doctrina de Fe, sigue haciéndolo y como papá también. Todos los exalumnos se juntaban una vez al año, 3 días, y discutían un tema, y él hablaba. Hasta que en una ocasión, cuando debe haber sido el año 2008 2009, como papa también lo hizo en Castelgandolfo, invitó a 3. Entonces él opinaba el tema del Islam, y opinaba él como todo, y después cuando se acabó uno norteamericano, volvió a Estados Unidos, dio una entrevista y contó las cosas que el Papa había dicho, descontextualizado obviamente, sobre el Islam. Causó un gran problema y él tuvo que aclarar, y de ahí decidió que nunca más iba a hablar, sino que solamente iba a traer escrito y iba a leer, punto. Me capta el punto, ¿no? O sea, porque era Papa. Pero es distinto a una discusión teológica, que el Islam tiene estos problemas. Es distinto decirlo aquí en este círculo a que después salga en la televisión el Papa dice que el Islam tiene ese problema, ¿no? Es muy distinto a cuando estamos tratando teológicamente. Bueno, entonces, pero quiero decir con eso que él tiene la escuela. Entonces, estos alumnos decidieron, esta escuela, Miller es uno de ellos, el prefecto actual, decidieron publicar su obra completa, temáticamente. ¿Para qué digo esto? Para decir que, al fin y al cabo, todos esos artículos se pueden recolectar. Entonces, y tienen distintos tomos. El tomo 7, por ejemplo, es el de Eclesiología, que está ya publicado, también en castellano. El tomo 12 es el de la liturgia también. El tomo 6 es el de Cristología. Son 2 tomos, 6.1 y 6.2.
Entonces el tomo 6, que es nuestro tema, Cristología, está dividido en dos. El primer tomo, 6.1, es sobre Jesús de Nazaret. El Jesús de Nazaret, los 3 libros en uno. O sea, lo conocen. Y el 6.2 es la Cristología, que ya salió en alemán, donde recopila todos los trabajos de cristología que conocemos. Y ahí recopila, en realidad, si uno mira bien, aquí no está el texto todavía, si uno lo mira bien, en realidad lo que hay son una cantidad de un par de artículos que escribió por aquí y por allá, sobre todo prédicas y pequeñas cosas de índole más pastoral, sobre prédicas de Viernes Santo, meditaciones de Viernes Santo, que tiene mucho sobre el sacrificio, sobre la entrega. Tiene varias cosas sobre evangelios, prédicas sobre Cristo, cristología, de modo que no son determinantes en su cristología. Sí tiene un par de artículos sobre el concepto de persona, por ejemplo, que es más determinante. Entonces, quiero decir que en el fondo su cristología está ahí en Jesús de Nazaret, de manera considerable. En estos otros textos se complementan. De esos otros textos hay en castellano 3 libros publicados, ¿verdad? Del Jesús de Nazaret. Ya se va a publicar el tomo completo con toda la cristología, pero actualmente uno puede encontrar parte de ese libro. Lo puede encontrar en 3 libros chiquititos que hay. Uno que se llama Los Caminos de Jesucristo, que son unas prédicas. Otro que se llama Mirarán y que traspasaron o mirarán al traspasado, que es sobre la Viernes Santo, el traspasado, ¿verdad? Y el tercero, el libro que tiene y parte del tercero, que está como separado. ¿De acuerdo? De modo que si uno quiere conocer la cristología, tiene una sección propia, porque es el credo. En la introducción al cristianismo es el credo. Y como es el credo, él hace una introducción a lo que significa creer, que es muy importante, ustedes la leyeron, y luego se preocupa de los temas fundamentales, como entender, creo en Dios Padre, creo en Jesucristo, creo en el Espíritu Santo y en la Iglesia. Ustedes han ido leyendo ese libro, creo. Sí. No sé hasta dónde va. Quedamos hasta la forma eclesial de la fe. Ah, ya están empezando. Bueno, entonces por eso justamente me voy a referir a la cristología acá. Entonces ahí lo que tiene es que él plantea en la sección segunda, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, está dividido en 2 partes. Y es interesante, ¿por qué lo divide en 2 partes? En primer lugar, este texto está escrito en el año 1969. Ustedes saben que el año 69 era como el momento ya donde se había desatado una cierta crisis producto del mundo, por el año 68, que es una crisis cultural, ¿no? La crisis cultural del 68, teniendo muchos elementos, pero que uno fundamental es una crisis de la juventud frente al pasado. ¿Sí? El pasado no nos ayudó, ¿no? Es juventud que no nació en la guerra mundial, es juventud que ha visto todo el desarrollo y dice, en realidad, lo pasado no nos ayuda. Es como un deseo de empezar lo nuevo, ¿no? En Chile también se dio eso. Es como un momento de cambio. A la Guerra Fría, o sea, dicen, mira, el mundo que ustedes me transmitieron es malo. Está dividido en 2 partes, ha habido guerra, muerte, entonces hay que empezar algo. Entonces hay una crisis del pasado. Eso se aplica también en la Iglesia, obviamente. El concilio también hace una renovación, pero también implica una suerte de crisis del pasado, ¿no? De decir, bueno, el rechazo del pasado. Entonces, están mezcladas las cosas. Entonces, en ese contexto, Ratzinger dice, quiero hacer un pequeño libro de introducción al cristianismo, lo hizo en un verano, rápidamente, diciendo, mire, yo lo que voy a hacer es simplemente plantear los fundamentos de la fe, para decir, esto es lo que tenemos que creer. Pero lo hace en ese contexto, es decir, pero para que vean que la fe es racional, tiene sentido, se explica. Entonces, intenta explicar lo que significa auténticamente los datos de la fe. Entonces, para entender eso, ¿no? Y entonces lo que hace en ese libro es dividir la cristología, ya, primero una cosa importante sobre la fe y luego los artículos de la fe, pero en la cristología lo divide en 2 partes. Uno, cuáles son, qué es creer en Jesucristo. La primera parte es como, ¿qué significa esto de Jesucristo, Dios y hombre? ¿Cuáles son los problemas y las soluciones? Y después, ¿qué significa conceder el Espíritu Santo? Que murió, o sea, que fue crucificado, que murió y descendió a los infiernos, que viene a juzgar, que asciende al cielo. O sea, lo y plantea ahí, ¿cuál es el planteamiento? El planteamiento es
estos son los problemas, esto es lo que quiere decir realmente y lo que no quiere decir, y estos son los caminos de solución para entender hoy día cosas tan poco aceptadas por la modernidad como ser una concepción virginal, una resurrección como esta. En cambio, el Jesús de Nazaret está en otro momento y tiene otro criterio, y es el final de una vida, y es una vida que ha sido entregada a Jesucristo, una vida que ha sido vivida en Cristo, una vida donde la cristología es el núcleo, donde para él la palabra y la meditación es lo central, donde Jesucristo es una persona al cual uno se encuentra. Dos cosas son importantes tener presente para entender este segundo libro. Fíjense ustedes que cuando el Papa Benedicto es elegido Papa, y antes había sido elegido obispo, pone como lema servidor de la verdad. La verdad, recuerden en la pelea con Schmaus, ¿qué es la verdad? No es unas verdades, es Jesucristo. O sea, servidor de la verdad no es servidor de los dogmas, es servidor de Jesucristo. Y una mala interpretación de servidor de la verdad es servidor de los dogmas. Fue justamente la pelea que tuvo con Schmaus que casi le quita el dogma. Ese es un criterio para entender a Ratzinger. Y segundo, lo que es muy importante, porque Ratzinger, como los grandes profesores, tienen un buen discipulado, pero no pueden, los maestros pueden dar cuenta de sí mismos, no del desarrollo de sus escuelas, ¿no? Que es un punto siempre importante, ¿no? Entonces, primero, vean ustedes que para él todo está centrado en el servicio a la verdad que es Cristo. Y segundo, cuando él es elegido Papa, el primer sínodo de los obispos, donde él puede poner un tema, tal como Francisco puso un tema que le interesaba, que era la familia, Ratzinger puso el tema de la palabra, la meditación de la palabra, que es su tema. Entonces, si usted se fija en las dos cosas, su libro Jesús de Nazaret es quién es Jesucristo como persona para mí desde la meditación de la palabra. Y ustedes ven que si tú lo ves el libro de Jesús de Nazaret, no sé si lo han leído o han leído parte, es bíblico, es meditación bíblica. Él dice, parte de dos cosas, dice, yo creo que lo que dice es verdad, la Biblia. O sea, parte con una concepción de la verdad ahí, histórica, volveremos sobre eso, y va a meditar. Entonces, no es lo mismo que la introducción al cristianismo, que es mucho más, a ver, la fe, la confesión de fe dice varias cosas que las voy a explicar. En el otro dice, supuesto eso, supuesto que yo creo en Jesús, yo voy aquí a mostrar su figura, su imagen. Es Jesús de Nazaret, dice, al introducir el segundo tomo, o sea, el tercer tomo, pero que salió en el segundo lugar, porque primero sale el segundo tomo, después sale el tercer tomo y finalmente sale el primer tomo. Bueno, cuando salió el segundo tomo, que en realidad es el tercero, porque es la pasión, me explico, ¿no? Pone una introducción, dice, en realidad el título no fue el mejor, porque yo puse Jesús de Nazaret, después la introducción, ¿no? Desde el bautismo a las transfiguraciones. Dice, en realidad yo debía haber puesto, porque la gente cree que es un manual de cristología, no lo es. Ni un manual de dogmática, no lo es. Es Jesús de Nazaret, figura, imagen, impacto, en el fondo eso es la figura. Entonces, para entender eso. En cambio, acá es la explicación. Claro. Siendo esta solamente una clase y que no puede ser inmensamente larga, yo hoy día me voy a detener, en Jesús de Nazaret lo pongo en otro momento, más adelante, pero me voy a detener en los problemas que plantea acá, porque están lo mismo después, ¿no? Al cristianismo, en esta sección segunda, donde hasta aquí, antes que yo entre ahora a los grandes temas cristológicos que pone Ratzinger. ¿Alguna pregunta de lo que he dicho? No, fue muy claro. Ya. A ver, entonces, después de haber tratado el tema de la fe, ¿no? Que es un tema siempre complicado, pero él dice, la primera pregunta es, y la pregunta básica, dice ahí al inicio, que es la que el gran, ¿de acuerdo? Entonces, trata de explicar cuál es la solución a eso. La única solución no es
que sea la única cultura. Tampoco es que le demos como un valor a esa persona o lo que dijo, un valor que se entienda siempre. Porque la cosa es, el Señor dice, la única solución es si ese concreto hombre es Dios mismo. Y a través de él nos encontramos con Dios mismo. ¿Me captan el punto, no? No es, quiero que explícame, no es posible ni va a resultar nunca si es que lo que él dice, digamos, como enseñanza o como ejemplo, simplemente sea algo que valga siempre, porque culturalmente te van a decir, no, en esta cultura no vale eso, en mi cultura, ¿me entiende la historia? Porque no es una cosa la que queda, porque esa cosa siempre puede ser necesariamente situada. Pero el punto es que en él y a través de sus testimonios y eso, nos hemos encontrado con Dios mismo. Y por lo tanto, ese sigue presente hoy día a través. Pero esas cosas suscitan y hacen que la digo cambiar, me encuentro o no me encuentro con Jesús. ¿Percibe? Entonces, tú cambias o no cambias, estoy poniendo un ejemplo banal, ¿no? Tú cambias o no cambias el idioma nada más que para facilitar el encuentro con Jesús. Si te parece que no lo facilita, no lo cambies. Si te parece que lo facilita, cambia. Me capta el tema, ¿no? Este es el punto. Entonces Ratzinger es muy delicado en eso, de que todo el punto está en que Jesús es Dios. Jesús, uno se encuentra con Dios porque Él es el Logos, ¿no? Entonces, ahí está ese es el planteamiento. Entonces, dicho eso, él dice, y la segunda cosa, y en este punto cita a Baltasar, y yo no lo había percibido nunca con tanta fuerza, pero creo que ahora lo percibo con más fuerza. Bueno, siempre fueron amigos, ¿no? Baltasar es un poquito mayor que Ratzinger, pero fueron muy conocidos, y en esta época del año 69, que es cuando ya está en Münster, camino a Tübingen, ya había estado en Bonn, y ahí conoció bien a Baltasar, ¿no? Pues lo invitaba a conversar. Entonces, en ese sentido, lo conoce y leyó y lo cita. Y él entonces aquí plantea una segunda cosa que es importante, y es que en Jesús lo que es se identifica con lo que hace. Jesús es lo que hace y hace lo que es. No es separable. Es como Jesús con el Cristo, ¿no? Porque dice, a Jesús le llamamos Jesús el Cristo, o Jesús Cristo. Cristo es una tarea. Cristo quiere decir misión, enviado, no Mesías, ¿no? Mesías, ungido. Pero Mesías ungido es el que está ungido para una misión. Es el Mesías, pero el Mesías indica una misión, que es el Salvador de Dios. Y dice entonces, cuando desde la antigüedad identificaron el nombre Jesús, porque Jesús es el nombre que tenía, y quedó Jesucristo, identificaron la persona con la misión. O sea, yo sé quién es Jesús por lo que hace. Y Él hace lo que es. No hay una... Entonces, el oficio, la misión, está identificada. Bueno, eso evidentemente está en Baltasar desarrollado amplísimamente, ¿no? Y Ratzinger lo trata de la misma manera. Digamos que esos son los dos como principios básicos donde él plantea la cuestión cristológica. Con esos dos criterios fundamentales que ustedes siempre tengan presente, que en él uno se encuentra con Dios porque es el Logos encarnado, y en él se identifica la persona con la... O sea, él va haciendo lo que es y demuestra lo que es por lo que hace. No es separable. No es que haga un par de cosas y podría hacer otro. No, esos son los criterios. ¿Estamos claros? Sí. Con el criterio fundamental de... Dicho eso, viene toda una cuestión importante dice, ¿cómo sabemos que Él es Hijo de Dios? ¿Cómo sabemos que Él es Hijo de Dios? Entonces, aquí Él tiene una cosa que es interesante en cierta medida. Yo no sé si será, Él directamente lo tomó de la fenomenología o no, pero tiene algo de la fenomenología, en el fondo que gastan hojas y hojas diciendo lo que no es un concepto, para que al final diga lo que no.
Ratzinger tiene algo de eso, ¿no? Dice todo lo que no es, casi sin decir lo que es, pero en el fondo al final dice lo que es, ¿no? Pero diciendo lo que no es, ¿no? Entonces, es interesante ese punto porque uno como que tiene que aprender eso, ¿no? Entonces, dice, ¿qué es? ¿Cómo se... Dicho lo que... Entendido lo que acabo de decir, digo, el punto fundamental es, bueno, de acuerdo, Jesús tiene valor universal porque Él es Dios hecho hombre y con Él nos encontramos con Dios. ¿Y cómo sé que es Dios? Esa es la pregunta, ¿no? Entonces, Él dice, en primer lugar, obviamente es un acto de fe que hacemos. Cualquier persona podría decir que no es Dios, ya, de acuerdo. Pero supuesto el acto de fe, porque estamos en la fe. Supuesto el acto de fe, nosotros aquí tenemos un punto importante y es que aquí la cuestión básica es si es creíble el mensaje. ¿Por qué es creíble, no? ¿De dónde sale? Entonces dice, la credibilidad del mensaje de Jesús como Dios viene no de helenización, como que los hijos, los medio Dios, medio hombre, que se aplicara, ¿no? Jesús pasó a ser Dios y hombre como era el ámbito. Y explica que realmente no hay una influencia griega directa. Tampoco dice, tampoco viene del mundo babilónico donde el rey era adoptado como hijo, ¿no? El hijo del rey. No, tampoco. Tampoco viene de su nacimiento virginal, que ese es un signo de otra cosa. Vamos a hablar sobre eso. Sino que viene porque otra persona podría nacer virginalmente por un milagro de Dios también, ¿te digan? Y no ser Dios. No necesariamente, ¿te digan? ¿Captan, no? El nacimiento virginal indica una acción de Dios, pero no indica necesariamente que sea Dios. ¿Sí? Es como la resurrección. Que alguien resucite es una acción grandiosa de Dios, pero no quiere decir necesariamente que sea Dios el que resucita, pero puede resultar, por ejemplo, la Virgen, Asunta de resurrección, pero es una obra de Dios, pero no quiere decir que ella sea Dios en sí, ¿no? Entonces dice, no es el único punto y la base está en el Abba, en que Jesús llamaba a Dios Padre y le creemos su relación. O sea, ahí está la raíz de todo, su filiación. Y por eso la cristología de Ratzinger es de la filiación. El Hijo. No el Hijo de Dios, que ya es una palabra puesta. No es del Mesías Rey adoptado como hijo, sino que del Hijo como tal. Dice en ese sentido Juan, el que mejor acierta a describirlo. El Hijo. Lo describe con mucha reflexión posterior Juan, pero dice acierta a encontrar el núcleo verdadero. Que Jesús hablaba de Dios como su Padre y él se sentía hijo. No hijo de Dios en ese sentido, que podría tener otros conceptos, sino que hijo, soy hijo en el sentido hondo de la palabra. Entonces, para Ratzinger, la filiación de Jesús es el punto neurálgico para hablar de la cristología. Y como hijo, él predica el reino de Dios. Y el reino de Dios es que somos hijos todos en él. El reino de Dios es que Dios, Padre de él, se hace presente en él como hijo. Entonces, el reino de Dios tiene un núcleo cristológico absoluto, pero de filiación. Y luego implicará una dimensión social, implicará la conversión, pero el punto esencial es que él, como hijo, es la presencia del Padre en medio de nosotros, porque al ser hijo, el dogma posterior dice, es de la misma naturaleza, es una forma de decir lo que dice Jesús, soy hijo, hijo es igual que el Padre, y hace presente al Padre. Y por lo tanto el reino de Dios llega con él, porque en el Hijo, Dios Padre está actuando, convirtiendo, salvando, mostrando su misericordia. Y por eso, el que me ve a mí, ve al Padre, dice San Juan, ¿no es cierto? Pero en el fondo es porque, siendo el Hijo, enviado por el Padre, entonces muestra que Dios está comprometido con él, está salvando al mundo, está actuando en el mundo, está ahí. Entonces, el tema primero que indica es justamente que es como el núcleo. Y si ustedes leen el Jesús de Nazaret después, se van a dar cuenta que justamente en el tema, en el libro segundo, digamos,
Yo digo el primero es del nacimiento, el segundo de la vida y el tercero de la muerte, ¿no? En el segundo de la vida de Jesús, él tiene, después del bautismo y el inicio, tiene la predicación del reino. Y después habla sobre el Hijo. Pero ahí diría que es como el núcleo del libro de Jesús de Nazaret, ¿no? Esta relación de Jesús y el reino, ¿no? Bien. 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 Esa es la primera verdad cristológica fundamental que viene totalmente de la Biblia de Jesús mismo, que se manifiesta, se presenta como Hijo. Ahora, dice, esto es lo que luego la teología posterior y la dogmática de la Iglesia definió en Calcedonia, en el Concilio de Calcedonia, desde Nicea en adelante, pero en el fondo que en él es de condición divina, pero tiene naturaleza divina y humana. No en el sentido, o sea, dice la persona divina del Verbo, ¿no es cierto? El Verbo se hace carne y en su persona él asume la naturaleza humana. Por lo tanto, él es verdadero Dios, verdadero hombre, siendo una única persona que es el Verbo, ¿no es cierto? Pues bien, dice, entonces, la verdadera interpretación de eso no es que sea mitad Dios, mitad hombre, porque no sería ni Dios ni hombre, sino que quiere decir que ese hombre concreto, que hemos visto Jesús de Nazaret, que actúa con toda su humanidad, ese hombre es el Logos que ha asumido esa condición humana. O sea, es totalmente Dios, totalmente hombre. Yo no puedo entrar aquí a hacer una clase de cristología más honda que tendremos que hacer en el curso de cristología que están siguiendo algunos alumnos. ¿Cómo explicar eso, no? Pero, digamos, ya lo explicaremos con más tiempo, pero en el fondo lo que yo estoy diciendo es que lo que él quiere decir es que la totalidad de él es Dios porque su totalidad es la persona del Logos que se ha hecho. Y por lo tanto está ahí el Logos. Uno dice aquí, toca el Logos. Pero la totalidad de él también es hombre, porque esa totalidad del Logos ha asumido completamente la naturaleza humana y el que está ahí es hombre. ¿Perciben? Entonces eso permite que él actúe completamente como un hombre. Y todo lo que haga él me vale. Y que cuando yo me topo con él, me topo con el Logos. Y por lo tanto, el Logos es la expresión del Padre, estoy con Dios. Es Dios. Y por eso, si hoy día yo me encuentro con la presencia de Cristo a través de los sacramentos, a través de la palabra, es la palabra de Dios. Porque es palabra humana, pero es palabra humana dicha por Dios mismo, y por lo tanto me topo con Dios. Y si el sacramento en la comunidad cristiana, si yo de alguna manera hago presente a Cristo, estoy tomándome con Él, por lo tanto con Él. Entonces, por eso es una acontecimiento. Entonces, ese es como como el punto segundo, si ustedes quieren, que hay bien preciso, ¿no? Y finalmente dice, pero la tercera cosa es que como hay una identificación entre persona y acción, visión, en él se da de una manera absoluta, en el sentido de que él no puede no actuar sino como lo que él es. Yo, por mis pecados, actúo como soy y a ratos como lo que no quisiera hacer, ¿verdad? Y si me enojo y me da rabia aquí, que no me entienda, me paro y me voy, actúo como lo que no quisiera hacer, ¿verdad? Pero puede ser. En cambio, Jesús se da una armonía en que todo lo hace como Dios. Entonces, todo lo que él hace expresa realmente lo que él es, Dios y hombre. Y por lo tanto, si va, si habla, si ama, si se entrega a la muerte, todo es expresión del amor de Dios. Que es importante eso, ¿no? Él va actuando como lo que él es y va mostrando cómo es Dios. Por lo tanto, mirando a Jesús, uno se da cuenta realmente cómo es Dios Padre. Amor, misericordia, entrega, se hace pequeño, se hace el último.
quiere. O sea, en el fondo me pone a mí en primer lugar. Es donación, es entrega. ¿Perciben el punto, no? Entonces, por eso es que es tan importante para conocer a Jesús, ver qué dijo y qué hizo. Pero no porque vamos a conocer cosas que dijo Jesús, cosas que hizo Jesús, sino que porque conocemos y nos encontramos con Dios. ¿Captan el punto importante? Bueno, eso puede tener muchísimas consecuencias, por ejemplo, para entender el cristianismo como testimonio y para comprender la iglesia como testimonio, sacramento. O sea, es eso, es que su forma de acción tiene que mostrar lo que es Dios. Es lo posible. Bien, y entonces, en toda esta primera parte, que es como el creo en Jesús, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, tiene eso que dije yo, digamos, la pregunta metodológica, luego que es el Hijo, luego que es Dios y hombre completo, y que se identifica persona con acción, por lo tanto yo sé quién es Él, me tengo que poner a través de acción, y por eso termina, bueno, dice, y finalmente, entonces, ¿qué es lo que yo deduzco de Cristo después de ver toda su acción? Él dice, la teología y la catequesis ha tenido sus fallas. Entonces a veces ha dado malas impresiones y los crucificados muchas veces han centrado la vida en sufrimiento o murió, pero no perciben el punto de fondo que está dentro de eso. Y en el fondo dice, lo que es Jesús es un ser para otros. O sea, Él existe para nosotros. ¿Por qué? No es porque a mí se me ocurrió o a Él se le ocurrió, sino que dice, fíjense el principio, si yo identifico que lo que hace Jesús es lo que Él es, ¿y qué es lo que hizo Jesús? Fue venir, ser enviado. Eso es lo que dice. He sido enviado para, ¿no? Gálatas 4. Envió Dios, ¿no? Entonces, si lo que hace Jesús es venir, ser enviado, ¿no? Acercarse, y lo que Él hace indica lo que Él es, de por sí mismo Él es mismo, la donación, la entrega del Padre. Y eso lo expresa en la muerte de la cruz. O sea, en la cruz, independiente de cómo haya muerto, la forma es donación, entrega. Yo soy para. Entonces dice, lo que es Jesús es el ser. En eso sigue la cristología contemporánea y de otros que dicen la proexistencia, existe para, ser para. Si uno está de acuerdo con que Jesús, porque en la Trinidad el Hijo es la donación, el Padre entrega a su Hijo, el Hijo es el que es para nosotros, todo es para nosotros, y nosotros hemos sido creados a su imagen, el ser humano es para nosotros, es para nosotros. Y la vida humana es para nosotros, no es el egoísmo, que es lo contrario al individualismo actual. Entonces, él trabaja durante toda el tercer tomo de Jesús de Nazaret, que es la muerte y resurrección. Todo está entendido desde este ser para los demás, que es bien importante porque identifica lo que es Jesús, ¿te fijas? Pero lo que es Jesús es el ser humano. Como entiendo a Jesús, tengo que entender al ser humano. Entonces, todo el tema está en que yo entienda que Jesús es ser humano. Entonces, esos son como los tres principios básicos de su cristología. Esta filiación que implica el reino, esta identificación de obra y acción, por lo tanto, yo a través de cosas me encuentro con Dios mismo, y que Él es ser para, lo cual implica que el ser humano es ser para. ¿Estamos claros en el punto? Entonces, a través de esto pasa que se desarrolla una antropología que viene directamente de la cristología. Exactamente. O sea, en el fondo, Él lo que está haciendo al hacer una cristología es hacer una antropología. Ahora, eso no es exclusivo de Ratzinger, porque lo tiene cualquier cristiano, lo tenían los padres, lo tiene Balthasar, lo tiene Rahner, pero él lo desarrolla desde una perspectiva propia, que es el ser par, ¿no? Él intenta desarrollarlo de manera más profunda, pero está siempre basado en este acto de fe en Cristo. Ahora, bueno, eso entonces es lo que él. Entonces dice que de alguna manera, este ser para
lo expresa la cruz de manera admirable, porque ahí encuentra que él no le importó nada a sí mismo, sino nosotros. No en sí mismo que haya sido crucificado o con látigo, no es la materialidad del hecho, sino que es la totalidad de la entrega, ¿no? La totalidad de la entrega absoluta. Y que en el fondo, y en esto creo que se basa en Barth y después en toda la teología de la Reforma también, en el fondo dice, y en eso se manifiesta de manera especial como es Dios, que se hace lo totalmente distinto, ¿fíjate? Dios que es todopoderoso, se hace lo contrario absolutamente, que es el más pobre, el más humilde, el más despreciado, el último. Entonces, el valor que tiene eso, además de que no es el que sufre más o menos, sino que es que muestra lo más auténtico de Dios, que es total donación entera. En ese sentido, uno puede mostrar otras cosas, que Dios es totalmente distinto, es otro, ya. Pero a él le parece eso que es muy importante, que tiene mucho que ver con la teología de Lutero, pero le da un punto propio, que es que lo que muestra es la total entrega de Dios, que puede hacerse el último de todo. Y eso es un modelo para los hombres. Ese es como el bueno. Entonces ahí ustedes con esos elementos, ustedes pueden ver esta primera parte de la introducción al cristianismo, que es la parte cristológica, de muy buena manera. Ahora, dicho eso, él hace la segunda parte donde dice, ahora hay que recordemos las afirmaciones de Pedro. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Ya, eso está dicho. Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos y al tercer día resucitó entre los muertos, ascendió a los cielos y está sentado a la derecha del Padre y vendrá a juzgar a los vivos. O sea, son las cuatro grandes cosas. Entonces, aquí él se enfrenta a, dice él, cuatro temas teológicos, cristológicos, que son hoy día poco creíbles para el mundo. En Jesús de Nazaret, él hace una meditación de Cristo entera, preciosa. Acá no hace una meditación, aquí dice, mira, aquí hay cuatro temas que el mundo de hoy cuestiona, yo lo explico. ¿Qué es distinto? Concepción virginal, primero dice. Esto aquí, no me lo cree nadie. Hoy día, ¿para qué dice? Bueno, usted, supongo, un hombre inteligente no creerá eso, ¿no? Bueno, dice, esto está en la Biblia y el problema no está en duda ese tema para mí ni para la Iglesia. No es el problema. Dice, el punto está en que todas las cosas que hace Jesús tienen un valor, un significado, una razón. Y que dicen algo. Entonces lo importante es, dice, respecto al nacimiento virginal. Concepción y nacimiento virginal. Llamamos concepción virginal sobre todo, ¿no? Dice, la concepción virginal, es decir, que Jesús ha sido concebido por obra del Espíritu Santo en el seno de María, sin intervención de varón. Nuevamente dice, no dice, lo que está diciendo son dos cosas teológicas muy importantes, que tienen que ver con la creación. Lo que hay aquí es una nueva creación, comienza Adán de nuevo. O sea, hay una acción de Dios que comienza lo nuevo, que es el nuevo Adán. O sea, lo que hay es una nueva creación. Es lo que toman los padres de Irineo, dice, lo que hace la Virgen, Jesús con la Virgen, es tomar en la Virgen la tierra de nuevo, esta es una tierra pura, y la remodela, ¿no? O sea, lo que hay es un acto creador de empezar, y lo muestra con la obra. Y segundo dice, la segunda cosa está en que lo que está mostrando ahí, que es obra del Espíritu Santo, es que es una obra de Dios, es gracia, y que la nueva creación es gracia, y la salvación es gracia. Bueno, y ahí está todo.